Bueno, nosotros queremos resolver el siguiente problema de electrostática. Tenemos dos círculos, dos circunferencias, una potencial V1 y otra potencial V2 ubicadas en puntos arbitrarios del espacio. Entonces, digamos, esta está con un centro en x1, y1 y esta está con centro en x2, y2. Entonces, yo puedo hacer una transformación de Möbius, específicamente una traslación tal que el centro del eje de coordenada quede sobre esta circunferencia, es decir, este sistema de acá se me transforma en el siguiente. Tendría esto algo así y algo así. Y entonces el centro de esta circunferencia quedaría en el punto 0, 0. Y digamos el centro de esta circunferencia quedaría en un punto x2 menos x1, y2 menos y1. Ahora digamos trazo la línea que une los centros, verifico su ángulo, digamos esto es fácil de determinar, y con ese ángulo calculo una rotación, es decir, aplico una rotación de la forma t de z igual a z e a la menos i phi, de tal manera de que esta circunferencia de acá me quede invariante y esta otra me quede sobre el eje de las abscisas, es decir, obtengo el siguiente sistema. Los radios, digamos, quedan iguales. Ahora, entonces por simplicidad, digamos, puedo realizar una transformación de Möbius. T de z, digamos, T de z igual a 1 sobre r, digamos el radio de esta circunferencia es r1 y el radio de esta es r2, 1 sobre r1 de z. Y mediante esta transformación, la primera circunferencia me queda como un círculo unitario de radio 1 y la otra circunferencia, digamos, queda con un radio de r2 sobre r1, potencial V2 y potencial V1. Ahora, teniendo este sistema, lo voy a dibujar acá, este sistema de acá. Lo que busco hacer yo es lo siguiente: voy a mandar esta circunferencia de radio 1 a la recta de identidad, es decir, a la recta que satisface lo siguiente, que la parte real de z es igual a la parte imaginaria de z. Y digamos, este círculo pues no me interesa dónde va a llegar por ahora. Entonces, para hacer eso, digamos, consideramos tres puntos: este punto 1,0, este punto 0,1 y este punto menos 1,0. Entonces, digamos, quiero construir una transformación de Möbius que me mande este punto de acá al 0. Entonces, esa transformación tendría esta forma, ¿sí? Pero ahora quiero que me mande este punto al infinito. Entonces necesito que un denominador se me anule y lo hago de la siguiente manera. Y ahora quiero que me dé 1 cuando mande este, es decir, necesito que evaluado en menos 1 me dé 1, y para eso hago lo siguiente. Entonces necesito que me dé menos 1, entonces escribo lo siguiente: sobre este de acá, que sería menos, este de acá, disculpe, sería menos 2. Y entonces pues pueden notar que si reemplazamos en menos 1, esto me da menos 2 sobre menos 2 y menos 1 menos i por menos 1 menos i, que efectivamente es 1. Entonces esta es la transformación de Möbius que me envía esta circunferencia en esta recta. ¿Y por qué me la envía en esa recta? Nosotros habíamos visto un teorema que dice que las transformaciones de Möbius envían circunferencias en circunferencias, y la recta es un tipo particular de circunferencia en este caso. De hecho es la única circunferencia que contiene al 1, al 0 y al infinito. Entonces, con esta transformación, pues aparte de enviar este círculo de la recta, enviamos este otro círculo, digamos, a un sitio arbitrario por acá. Digamos, voy a evitar tecnicismos y voy a considerar, o sea, no me va a interesar a dónde va a parar. Voy a dar una idea de cómo se va a solucionar el problema, ¿sí? Pero no me va a interesar específicamente cuánto da. Entonces, esto va a terminar, digamos, con un radio R' y
posicionado en A y B. Y entonces yo puedo trazar aquí una recta perpendicular. La recta perpendicular a la recta de identidad, ¿cierto? Que pase por el origen. Esto siempre se puede hacer, ya que las circunferencias no se intersecan. Y entonces ahora noten que puedo hacer una rotación de nuevo. Entonces hago la siguiente rotación de tal manera que me quede lo siguiente. Tendré aquí el círculo y aquí la recta, centrada en un punto, esta vez C, 0, ¿sí? Porque está sobre el eje de las abscisas. Y entonces recordemos que esto está potencial B1, B2, B1, B2. Ahora digamos, yo puedo suponer que esto se puede escribir como círculos de Apolonio. Entonces voy a colocar aquí un punto alfa 1 y aquí un punto alfa 2, ¿cierto? Y voy a buscar que esta recta y esta circunferencia se puedan escribir como círculos de Apolonio. Para eso, pues digamos, hago lo siguiente. Entonces, digamos, es evidente que alfa 1 es menos alfa 2. ¿Por qué? Porque se debe cumplir la siguiente proporción. Si esta recta está en el origen de coordenadas, la distancia que hay desde alfa 2 hasta esa recta tiene que ser la misma que hay desde alfa 1 hasta esa recta. ¿Por qué? Porque esta recta es el círculo de Apolonio que satisface lo siguiente, que satisface que x menos alfa 1 tiene que ser igual a la constante, pero la única constante que me da una recta es 1, entonces tiene que ser x menos alfa 2. Y de esa manera se llega a la identidad. Ahora, digamos, me interesa considerar dos puntos por acá. Digamos que este círculo queda con radio R', pues ya lo habíamos mencionado acá, ¿no? Entonces, me interesa considerar estos dos puntos, la intersección del círculo con el eje de las abscisas. Entonces, este punto de acá sería C más R', 0, y este C menos R', 0. Y ahora, voy a suponer que este círculo se puede escribir como, digamos, en términos de los puntos de los círculos de Apolonio. Es decir, me quedaría lo siguiente, me quedaría que x menos alfa 1, porque x menos alfa 1, digamos, este punto de acá debe cumplir, ¿cuál es la distancia? Si este es el punto alfa 1, la distancia que hay entre alfa 1 y, digamos, lo voy a hacer más explícito, la distancia que hay entre alfa 1 y c menos r, digamos que alfa 1 lo defino como d, 0. Entonces la distancia que hay entre alfa 1 y c menos r es la siguiente, entonces sería d menos c más r'. Y esto tendría que ser igual a una constante, ¿cierto? Arbitraria, más por la distancia que hay desde alfa 2. Alfa 2 entonces en consecuencia estaría en el punto menos d, 0. Entonces sería la distancia que hay desde alfa 2 hasta el punto c menos r, que sería d más c menos r', ¿cierto? Pero por otro lado, pues consideramos también esta de acá, este punto de acá. Entonces, la distancia que hay desde alfa 1 hasta ese punto es la siguiente, es c menos, más r' menos d. Y eso tiene que ser igual a la distancia que es desde alfa 2 hasta ese punto, que sería d más c más r'. Y digamos, esta constante tiene que ser la misma porque estamos hablando de los mismos círculos. Entonces, simplemente la despejo en las dos ecuaciones. Entonces me quedaría d menos c más r' sobre d más c menos r' igual acá. Y por otro lado, esto tiene que ser igual a c más r' menos d sobre d más c más r'. Y entonces de estas dos ecuaciones, o sea, tendría esta igualdad, que esta ecuación es igual a esta, yo busco despejar d. Cuando despeje d, pues eso va a terminar con orden, digamos, aquí me va a generar una ecuación, me va a decir que d es igual a, o sea, d en este caso va a quedar con orden cuadrático. ¿Por qué lo sé? Pues porque al multiplicar los denominadores queda d al cuadrado, y entonces me van a salir dos soluciones, y esas dos soluciones hacen referencia a que puedo considerar d tanto en la parte positiva como menos, o sea en la parte negativa.
Ahora, una vez tengo D, hago lo siguiente. Entonces, ahora yo sé que esta línea de acá y este círculo de acá pertenecen a una familia de círculos de Apolonio que tienen como puntos D,0 y menos D,0. Por lo tanto, aplico la siguiente transformación. Aplico la transformación T de Z igual a Z menos D sobre Z más D. Y esta transformación lo que hace es enviar la línea recta y el círculo a círculos concéntricos. ¿Por qué me envía estos círculos concéntricos? Digamos, este es el centro, esto es de radio X, de radio R digo, y pasa lo siguiente. Entonces, calcularé lo siguiente, calcularé la norma de T de Z. Entonces la norma de T de Z es Z menos D sobre Z más D, ¿cierto? Pero por otro lado tenemos que esto tiene que cumplir la relación de ser círculos de Apolonio respecto a estos dos puntos. Es decir, tiene que ser igual a una constante por Z más D. Es decir, yo puedo pasar esto a dividir acá, Z menos D sobre Z más D. Y esto será igual a dicha constante. ¿Y esa constante qué es? Es 1 en el caso de la recta. Y en el caso de este círculo es la constante que está determinada por lo que calculamos antes. Entonces, esta de acá me va a dar una constante. Y esa constante sería el radio. K1 y K2. Con esas constantes, digamos, ya sabemos los radios, sabemos que son círculos concéntricos. Por lo tanto, este problema ya lo sabemos resolver. Porque este problema se reduce básicamente en aplicar la simetría que ya habíamos visto, que es la del logaritmo natural. Y eso es todo.